Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Ciudad y las Ciudades, este espacio donde a través de la literatura y la tinta viajamos a diferentes latitudes. Hoy iremos a dos lugares en un solo libro. El primero será España durante la Vuelta a España, un campeonato de ciclismo, y el otro será Veracruz, un Veracruz con unos italianos muy peculiares, de la mano del escritor Paco Ignacio Taibo II, quien acaba de publicar esta novela reversible y doble que ustedes están viendo. Y pues vamos a empezar, Paco, con La libertad, la bicicleta. ¿Cómo estás? Muy bien. La libertad, la bicicleta. Pues es una deuda. Son de esas historias que te persiguen durante 30 años. Mi padre vivió una situación muy complicada, muy difícil en su juventud. Él era un joven periodista, no había vivido la guerra, era adolescente durante la guerra civil contra el franquismo, pero sus padres, el padre de su esposa, sus tíos abuelos, sus tíos, habían estado todos del lado republicano. De hecho, mi abuelo materno murió durante la guerra. Decide ser periodista contra la crítica de sus viejos, que le dicen: no vas a poder ser en pleno franquismo, bajo dictadura, censura absoluta, represalias. Y él, bueno, ahí va penosamente haciéndose un oficio de periodista de pueblo, el que no puede contar nada. Entonces cuenta cómo están estropeadas las farolas, la entrada del mar en una tormenta que hace socavones en el muro, y empieza a desesperarse. Y en su desesperación se le ocurre la absoluta e irracional idea de escapar de alguna manera. Y encuentra algo muy raro. Decide hacerse cronista de ciclismo profesional. Y mi papá aguantaba. Era un periodista muy joven y se lanza. Porque cubrir el ciclismo eran 25 días de carretera, montañas heladas, siguiendo a los ciclistas en jeeps a toda velocidad, un nivel de riesgo, accidentes, muerte. Y empieza a hacer crónicas absolutamente brillantes. Y le toca en el momento en el que hay un duelo tremendo en el ciclismo español, en plena dictadura franquista, entre tres grandes figuras: un catalán, Poblet, un vasco, Loroño, y un castellano, Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo. Y un duelo a matar entre los tres, que forman parte de los tres de la selección española. Y entonces empieza a contar la historia de este duelo, con limitaciones, porque ha abusado tantito y la censura te plancha, hasta que logra ir al Tour de Francia y salir de España y ver París y llegar a la librería roja de Rueda Ibérico, donde llora frente a los libros, pero no se atreve a comprar ninguno porque luego al entrar a España los guardias civiles lo iban a trincar. Esta es la historia, que termina con un accidente casi mortal, está al borde de la muerte durante meses, y luego abandona el ciclismo y la familia entera viaja a México. Y está contada desde el punto de vista de sus crónicas, de él y del niño que yo era, apasionado por el ciclismo, que sigue la extraña aventura de su padre a los 8 años. Es un libro de memorias con técnica de novela, con estructura de reportaje histórico. Está basado en hechos reales. ¿Sabes qué? Los géneros son una cárcel del pasado. Tú tienes historias que contar y buscas la mejor manera de contarlas usando técnicas transgenéricas. Mi pregunta era: ¿les va a interesar a los lectores mexicanos? En España, los que tengan más de 80 años van a estar felices, porque les va a traer sus memorias cuando se edite en España o en Francia, donde la afición, o en Italia, que ya se editó, donde la afición por el ciclismo es enorme. Pero aquí, y tú, es toda historia personal. Si la cuentas en profundidad, resulta apasionante. A ver qué pasa. El olor de las magnolias, Veracruz y los italianos. Es una novela cocinada en el largo tiempo. Estoy empezando a producir libros con 20, 15 años de distancia. La bicicleta me tomó años. En el olor de las magnolias me tomó muchos más.
Es una novela cocinada hace 20 años cuando estuve en Nápoles. Vi Nápoles y dije, ay, güey, esta ciudad es literaria hasta decir basta. Y empecé un bosquejo de novela. Y la fui elaborando, pero no le encontraba la clave y tardé años en encontrarla. Yo no me peleo contra la página en blanco, la meto en un cajón y vuelvo de vez en cuando. Y es una historia que me fascinaba porque es pura épica, épica rara. Al principio del siglo llegan a Veracruz un grupo de migrantes italianos por oferta de don Porfirio, que trata de colocar emigrantes europeos, campesinos, en zonas conflictivas del país para que les sirvan de punching bag, de contención en zonas indígenas conflictivas. Entonces quiere poblar con estos emigrantes europeos estas zonas y llega este grupo. Pero se establece en un lugar llamado Las Magnolias, cerca del centro de Veracruz. Y al rato los espías porfiristas dicen, son muy raros, jefe, estos güeyes son muy raros. Se comieron las semillas, se comieron al buey que les dimos para arar. En los domingos se encueran y toman el sol. Incluso el cura que va con ellos ahí se encuera con las bolas de afuera tomando el sol. Y son muy raros y no se han peleado con los indígenas de al lado. Al revés, hicieron una destilería y hacen licor de nanche. Este es el punto de arranque. Pero está contada de 3 maneras diferentes, muy diferentes y complementarias, que eso fue lo que me atraía mucho del libro, la manera de contarlo. La primera es el adolescente que viaja en este grupo, el diablo, va contando lo que pasó, desde que llegaron hasta que pasa lo que pasa. La segunda es, intercalada con esto, este mismo personaje, 80 años después, o 70 años después, ya muy viejo, regresa a Nápoles a pagar su pecado, que no sabemos cuál es el maldito pecado, y va reconstruyendo en un retorno a Nápoles algo que no sabemos qué es. Y la tercera es, intercalado con todo esto, aparece en Nápoles, cuyo barrio viejo, el barrio español, es un barrio de calles estrechísimas, cuyas ventanas sobresalen del edificio, y de ventana a ventana las mujeres cantan los números de la lotería, se insultan, etc. Y entonces hay unas mujeres que cuentan esta historia, la van mejorando. No, no era tan gordo, era menos gordo, no, como si fueran un coro griego. Y esto que se llama los capítulos del coro griego van contando la historia, llevándonos los 3 historias al desenlace de él en Nápoles, de lo que pasó en Veracruz, que llega hasta las huelgas de Cananea y Río Blanco, y la tragedia que envuelve a este personaje y a este grupo de italianos. Entonces, me volverás a preguntar, ¿una novela de aventuras? Sí. ¿Una novela histórica? Sí. ¿Una novela experimental? Sí. Pero yo creo que salió, ahí sí estoy bien contento, salió redonda. Como al final dije, quiero que sea esto, estas maneras de contar una misma historia. Acabas de terminar Patria con un estilo completamente histórico, muy narrativo, pero histórico a final de cuentas, y pasas a 2 libros que parecen recordar al joven Paco que está pensando en su padre escritor y al joven Paco que está leyendo a Salgari. Tienes más de 60 años, algodones más, y te dices a ti mismo, ¿tienes miedo a experimentar? ¿Tienes miedo a perder lectores? ¿O a ganar lectores? ¿O a buscar caminos nuevos? Y dices, maldita sea. Mis lectores me han dado de comer a lo largo de estos últimos 15 años. Me han seguido a las aventuras más raras. Porque mira que Patria fue una aventura de tamaño descomunal. Alguien me dijo cuando entregué el manuscrito, en este país no se lee historia masivamente. Y yo dije, vamos probando. Y la prueba fue notable, ¿no? De repente, 100,000 ejemplares vendidos en los primeros 7 meses o 6 meses. Y entonces el experimento. Y dije, el experimento es lo que me da la gana, la libertad para seguir haciendo de la literatura lo que es, una aventura. Cada libro es una aventura. Y el lector pues, la comparte o no la comparte. Yo creo que la Magnolia la va a compartir naturalmente. Hay una épica ahí muy potente que los va a enganchar como me enganchó a mí.
su primera presentación el 26 de este mes. En la tarde, en la Alameda, sí. La feria que la Brigada Paralela a la Libertad va a tener en el costado más cercano a Bellas Artes, sobre la Alameda. Pues muchísimas gracias, Paco, y amigos, ya lo escucharon. El olor de las magnolias y La Libertad, la bicicleta son 2 libros en uno que Paco Taibo acaba de publicar con la editorial Planeta y que ya se puede conseguir en todas las librerías. Otra vez, muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Ezra Alcázar, esto fue La Ciudad de las Ciudades y nos vemos la próxima.